Un informe de la misión de observadores de la Unión Europea afirmó que las elecciones presidenciales del pasado 3 de febrero fueron creíbles, transparentes y bien organizadas, pero también advirtió que existe un régimen desproporcionado de sanciones por infracciones a la normativa, así como episodios de campaña sucia y una limitada capacidad del Tribunal Supremo Electoral para investigar. Desde esa perspectiva, ¿qué tipo de modificaciones requiere entonces la institucionalidad en el país para avanzar en la democracia? La respuesta a esas y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora en martes. Nuestro tema para la reflexión, la institucionalidad, los procesos electorales y la democracia en América Latina. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios René Portillo Cuadra. Él es diputado del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena y también presidente de la Comisión de Reformas Electorales. Diputado, buenas noches, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William. Un saludo fraterno a todos tus fieles videntes de este programa, y es un honor compartir este programa con el doctor Robles y con el doctor Quintanilla. Excelente, sí, y justamente están con nosotros Alejandro Robles, él es asesor del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Bienvenido, buenas noches, un gusto. Muchísimas gracias, buenas noches. Un placer y agradecer la invitación del Parlamento salvadoreño en cooperación con el IRI. Venimos acá un poco a hablar sobre el tema electoral. Bueno, excelente. También agradecemos que está con nosotros Alfredo Quintanilla. Él es de la Oficina Nacional del Proceso Electoral de Perú. Bienvenido, es un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bueno, contento de conocer San Salvador y... ¿Primera vez en el país? Sí, y conocer de sus procesos políticos. Bueno, excelente. Yo creo que es importante que coloquemos en perspectiva. Me parece que podemos hablar en el primer segmento de esta entrevista sobre el tema de cómo se ve a América Latina, cómo se ve el tema de las instituciones electorales, y justamente lo que quiero mostrarles a ustedes, que me imagino que ya lo conocen también, es la investigación que anualmente hace y la hace pública al final de año Latino Barómetro. Vamos a mostrarles a ustedes una gráfica que me parece relevante y oportuno para iniciar con esto, y es sobre la confianza en el Tribunal Electoral, en la institución electoral en América Latina 2006-2018. Ahí está consignado, por ejemplo, lo está viendo usted en pantalla, por ejemplo, quién está a la cabeza, digamos, en el tema de confianza en el Tribunal Electoral. Se encuentra Costa Rica, sigue Colombia, Uruguay y de forma descendente. Y bueno, no sé si esto es una situación, bueno, curioso, lamentable, como sea, pero al final de la lista está El Salvador con 12%, luego sigue Nicaragua con 14%, pero estamos, digamos, Costa Rica está en la parte superior, El Salvador está al final de la lista. Doctor Portillo Cuadra, me interesa conocer una opinión rápida con usted para que también nuestros invitados puedan explicarnos un poco qué es lo que está pasando en América Latina. Bueno, sin lugar a dudas, los procesos electorales en América Latina han ocupado la atención de las democracias en el mundo, sobre todo porque hay modelos de gestión de justicia electoral con mayor maduración que otros. En el caso nuestro, por ejemplo, a 26 años de los acuerdos de paz, es necesario de que haya una segunda generación de reformas electorales que propicie la confianza del electorado, que se ponga a tono con las instituciones más confiables, como es el caso de la OMPE en Perú, como es el caso del Tribunal Nacional de Elecciones en Costa Rica, que ocupan importantes niveles de credibilidad en la población, y hacia eso nos encaminamos. Precisamente mañana tenemos un evento público en el cual participarán nuestros dos invitados con el objeto de dar inicio a un proceso de reformas electorales que básicamente tiene 10 puntos torales, que en algún momento del programa los vamos a mencionar a detalle, pero quiero decirte que los procesos electorales en América Latina han venido madurando, sobre todo porque no hay crecimiento económico sin democracia,
no hay democracia sin alternabilidad y sin confiabilidad del electorado. Y yo creo que eso lo hemos entendido los países de América Latina, y por eso estamos en estos procesos de reforma, ahora conociendo de primera mano los modelos de gestión de los países de nuestros amigos invitados. Bueno, y que finalmente, querramos o no, siempre la población vincula el tema de democracia con su condición de vida, ¿no? Es decir, si tiene escuela, educación, vivienda, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar justamente, porque en la gráfica que les mostrábamos decíamos, Costa Rica aparece a la cabeza con 56, y justamente en la cuarta posición aparece Perú, que justamente son ustedes ambos, ¿no?, representantes de cada uno de estos países. Y me gustaría comenzar en el caso de Costa Rica, por ejemplo, justamente, ¿qué es lo que ha permitido entonces que se encuentre en esa posición? Bueno, primero que todo, muy buenas noches de nuevo. Luego es un proceso extenso, es un proceso complejo. Son 70 años madurando un organismo electoral que nace como el hijo predilecto de la Constitución del 49. Esto, digámoslo así, ha llevado un desempeño por parte del tribunal donde ha generado confianza en la ciudadanía, donde ha generado procesos de transparentación, de rendición de cuentas, lo que, digamos, ha permitido al tribunal consolidarse como una de las instituciones que mayor confianza genera en el país. Adicionalmente, digamos, las buenas prácticas electorales del tribunal, las buenas prácticas en gestión electoral le han permitido consolidar una imagen a nivel internacional que bajo estándares de casi cualquier índice de medición de democracia, podemos hablar del proyecto de integridad electoral de la Universidad Harvard y Sydney, podemos hablar del índice de democracia de la revista The Economist, podemos hablar del Latinobarómetro. En cualquiera de estas mediciones el tribunal sale bien rankeado, en buena medida por una tradición de buenas prácticas electorales y por la virtud que ha tenido el Tribunal Supremo de Elecciones de ajustarse en el momento propicio a las exigencias de los tiempos. Cuando los tiempos han exigido mayor transparencia, el tribunal ha dado el paso hacia la transparencia, así que entiendo yo que en buena medida eso es lo que puede explicar la buena valoración en la región del tribunal. Perfecto, Alfredo. Y en el caso de ustedes en Perú, entonces, porque obviamente que los países pasan por altos y bajos, situaciones complicadas, dictaduras, bueno, América Latina es bastante movida en ese sentido, pero ¿en qué radica eventualmente, digamos, la fortaleza de la institucionalidad electoral entonces en Perú? Bueno, nuestro modelo tiene 24 años ya funcionando, nació con la Constitución del año 93. Tenemos el Jurado Nacional de Elecciones que se encarga de la justicia electoral. Tenemos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales que se encarga de la organización, básicamente de los procesos, y el RENIEC que se encarga de el padrón electoral. ¿Cuál podría ser la buena imagen que tenemos? Yo diría que es la continuidad de las políticas, la continuidad en la gestión, y el hecho de que también hay muchos procesos electorales en el Perú, nacionales, subnacionales. Recientemente, en octubre, tuvimos las elecciones municipales y regionales, y en diciembre el referéndum. Además, hemos tenido muchos procesos de revocatorias, y creo que esa continuidad, de alguna manera, y el hecho de que son organismos autónomos que no dependen del gobierno, sino son constitucionalmente autónomos, creo que le hace ver a la población que se puede confiar en estos organismos que organizan y dan los resultados electorales. Excelente. Doctor Portillo Cuadra, para cerrar con usted este segmento, pero entonces, porque vaya, en cada evento electoral hay altos y bajos, acusaciones. Recién hemos pasado un evento electoral, ¿no?, donde reiteradamente se acusó al Tribunal Supremo Electoral, se señalaba de un escenario posible de fraude. Obviamente no ocurrió, ya veremos más adelante un poco. Tenemos también ahí el informe que dio la misión de observadores de la Unión Europea, y hace referencia un poco a la pregunta también que planteaba al inicio. Insisto en esa parte de la fortaleza de las instituciones. Entonces, ¿cómo se puede evaluar el papel del Tribunal Supremo Electoral en nuestro país? Bueno, mira, no fueron los mismos resultados en términos de eficacia las elecciones municipales y legislativas del año pasado con las elecciones presidenciales. En estas elecciones presidenciales
no hubo fraude, es decir, no hubo vicios de fraude. Las anomalías que detectó la Unión Europea tienen que ver, por ejemplo, con campaña adelantada, con campaña incluso el mismo día de las elecciones, lo cual obviamente es perjudicial para la sanidad de un sistema electoral. Se señala, por ejemplo, de que no tienen una correlación la gravedad de las faltas cometidas por los partidos políticos y las sanciones impuestas. Incluso se señala de que no es posible que en los centros de votación se usen distintivos partidarios. Es decir, esta cantidad de observaciones hechas tanto por la Unión Europea, por la OEA, como también por el mismo análisis del Tribunal Supremo Electoral, serán insumos que nos van a servir para determinar cuál es la hoja de ruta de un proceso de reforma. Por ejemplo, hay que superar el tema de la propaganda electoral. Nosotros vivimos eternamente en campaña electoral. Eso no es posible porque en América Latina los procesos electorales le meten incertidumbre al país, al rumbo del país y a la economía. Obviamente, el sistema de votación que nosotros tenemos complejísimo, como es el caso del famoso voto cruzado, en el cual sin ocupar tecnología, sino que con una lámpara y con una calculadora, estás artesanalmente contando el voto cruzado. Claro. Y por eso tenemos resultados 15, 20, 30 días después. Eso tenemos que superarlo. El tema, por ejemplo, del escrutinio. Tiene que haber un escrutinio que le dé confianza a la población en un momento oportuno, pero que también ese escrutinio sea eficaz. Sí. Entonces hay una serie de aspectos en los cuales, William, nosotros tenemos que enfocar este proceso de reforma, y yo creo que el tribunal ha venido poco a poco venciendo los obstáculos que se le han ido presentando. El tema de fondo en este ejercicio es la discusión sobre la separación de funciones, sobre si mantenemos un Tribunal Supremo Electoral que organice el proceso electoral y que haga toda la parte logística, o si por el contrario separamos, que haya un tribunal especializado en administrar justicia electoral y un organismo que organice las elecciones. Excelente. Y vea todo lo logístico. Y creo que nos podemos quedar ahí en ese punto para que cuando regresemos también nuestros invitados un poco nos cuenten un poco la experiencia, ¿no? Compartir la experiencia del caso de Perú, de Costa Rica, cómo se plantea entonces a la luz de lo que estamos hablando, y también que quiero mostrarles un poco lo que ha publicado la misión de observadores de la Unión Europea respecto de la elección del pasado 3 de febrero, y a la luz de eso entonces colocar en perspectiva esta parte de reformas a la institucionalidad electoral. Vamos a la pausa. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Bien, vamos a mostrarles a ustedes este informe, el comunicado, en este caso, que elaboró la misión de observación electoral de la Unión Europea respecto de lo que ocurrió el pasado 3 de febrero, cuando hace referencia, por ejemplo, al tema de que ellos dicen nuestra valoración global de las elecciones presidenciales de 2019 es que fueron creíbles, transparentes y estuvieron bien organizadas por el Tribunal de Elecciones, que llevó a cabo, dice, los preparativos electorales de manera adecuada. Hay un poco ahí el resumen rápido, pero también recuerdan en este comunicado que hay 22 recomendaciones para mejorar los procesos electorales futuros en El Salvador, y destacan 6 de ellas. No las voy a leer todas porque son varias, pero las principales. Por ejemplo, número 1, ajustar las sanciones administrativas o penales por infracciones y delitos electorales para lograr una justicia electoral más efectiva con sanciones disuasivas y proporcionadas. 2, establecer criterios claros sobre la validez de la papeleta. Luego agregan el número 3, iniciar un debate sobre una posible reforma de la estructura o la composición del Tribunal Supremo Electoral en el que participe el más amplio espectro posible de partes interesadas. 4, permitir candidaturas independientes. Bueno, hay 2 más ahí, pero es que son 22 en total, pero me llama la atención el número 3 y que tiene que ver con la parte de la reforma de estructura o composición del Tribunal Supremo Electoral. O sea, ahí prácticamente la misión de observadores, René, entra en la esencia de la institucionalidad. Efectivamente, los modelos de gestión electoral son diferentes. Por ejemplo, en Costa Rica existe un modelo concentrado. En Perú existe un modelo desconcentrado, es decir, hay varias instituciones que forman parte del sistema electoral y son eficaces, son creíbles, a tal punto que se encuentran en el tope de la lista de instituciones más creíbles y más confiables en América Latina. En el caso nuestro, hay un tema que debemos de resolver. No quiero sentar una tesis, quiero más bien plantear una hipótesis que tiene que ver con si a nosotros como país nos conviene especializar un tribunal
un verdadero tribunal electoral que solo vea temas electorales y otro organismo que organice el proceso electoral. ¿Por qué? Sí. Porque hoy por hoy, William, tenemos esa dicotomía de que en la mañana están discutiendo los magistrados una sentencia y en la tarde están viendo cuántas bolsas de agua van a comprar para el proceso electoral, sí, claro, o a quién le van a adjudicar una licitación. Ese tipo de situaciones lo que hace es que distrae la justicia electoral. Pero el otro tema que subyace aquí es quiénes van a ser y qué perfil deben tener los magistrados. ¿Por qué? Porque si querés un verdadero tribunal, tenés que exigir por lo menos los requisitos mínimos que se le exige a un magistrado de Corte Suprema de Justicia. Y ahí creo que es importante que Alejandro también, entonces, y Alfredo nos tenga algunas luces en términos de, digamos, entonces, cómo se logra tener instituciones electorales que alcancen ese nivel de credibilidad. Entonces, la separación, la parte administrativa y lo demás, jurisdiccional, ¿o qué es lo que hay que hacer? La experiencia de ustedes, por ejemplo, en Costa Rica. Luego, eso depende de cómo, de las necesidades de cada país, digamos. Lo primero es que yo entendería que no hay una receta única, porque, por ejemplo, hay organismos que gozan de una enorme reputación, como es el caso del colombiano, que tiene más bien bastantes diferencias respecto del modelo costarricense. Pero por ejemplo, en el caso costarricense, que si uno se ubica en el abanico de los modelos, es el más concentrado de los modelos, porque una misma institución, el Tribunal Supremo de Elecciones, concentra bajo su paraguas el registro civil, el registro electoral, la administración electoral y la justicia electoral. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el tribunal? El tribunal ha ido ajustando su estructura interna para trasladar las funciones de administración electoral a un órgano dentro del tribunal, que es la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, que se encarga de las tareas de registro electoral, administración electoral y las tareas relativas al control del financiamiento de los partidos políticos. Y el Tribunal Supremo de Elecciones más bien se ha ido enfocando y especializando en la materia de la justicia electoral, en la revisión de las decisiones adoptadas por la administración electoral, en la protección de los derechos fundamentales de carácter político electoral y en la resolución del contencioso electoral. Y eso, digamos, le ha permitido además asegurar los parámetros establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto de la protección del derecho de acceso a la justicia. Entonces, no hay una receta única, pero luego cada país tiene que ir ajustando su modelo para garantizar la transparencia y digamos, la protección a los principios básicos del Estado de Derecho, la seguridad jurídica, por un lado, y la protección de los derechos fundamentales en materia político-electoral. Perfecto, Alfredo. En el caso de Perú, entonces, porque aquí el tema es bueno, en el caso nuestro, obviamente, desde que se dieron la firma de los acuerdos de paz en 1992, y el doctor Portillo Cuadra, me imagino que habrá explicado perfectamente a ustedes todo esto, el sistema se configura a partir de la desconfianza, ¿no? Bueno, creo que todos los sistemas electorales tienen esa parte, pero aquí fundamentalmente se le dio mucha preeminencia a eso, porque veníamos de un conflicto armado y había que generar esa institucionalidad, y entonces los partidos políticos ahí se convierten son los mismos garantes, pero a la vez el tema que está presente es la desconfianza. A partir de eso se constituye el organismo electoral. Bueno, en el Perú también tuvimos un conflicto armado en los años 80 y justamente básicamente termina un poco antes de la Asamblea Constituyente del año 93. En todo caso, la opción ahí que se tomó es la especialización, o sea, la complejidad de los procesos exige órganos especializados. Fíjense que en nuestras elecciones últimas de octubre, para 12.000 se han elegido 12.500 cargos, para los cuales hubo 113.000 candidatos en todo el país. Ese tipo de complejidad tiene que ser asumido por un organismo especializado. Y bueno, lo que hemos logrado con la OMPE es especializarlo en múltiples tareas de organización, ¿no? Ustedes ya se pueden imaginar cuáles son. Pero simultáneamente también la ley ha previsto que apenas se convoca a un proceso electoral, pues se configura un comité de coordinación con representantes de los tres órganos para ir monitoreando el conjunto de las tareas, tener un cronograma general que se vaya respetando, los plazos que se van respetando, y
coordinando efectivamente el cumplimiento de todas las tareas, ¿no? De tal manera que hemos tenido resultados inclusive muy ajustados en el 2016, sobre 18 millones de votantes. La diferencia entre el primero y el segundo fue de 40.000 votos. Y aún así los actores políticos y la población aceptó esos resultados, porque ya, como digo, con los años se ha ido ganando ese prestigio, digamos, con la gente. Ahora, ciertamente son instituciones humanas y van a estar también cruzadas por los defectos de las personas y también inclusive amenazados por la corrupción. Pero en general podríamos decir, y las cifras lo demuestran, la Universidad de Vanderbilt es la que hace el Latinobarómetro, pues gente neutral coloca en cuarto lugar en confianza a los organismos electorales del Perú, ¿no? En América Latina. Claro. Bueno, nos quedamos en ese punto. Cuando regresemos, René, vamos a ver un poco, porque lo que ha señalado la misión de observadores de la Unión Europea tiene que ver, por ejemplo, hacen referencia a ellos al tema de cómo auditar la financiación de política, incluida el tema de publicidad en Internet, por ejemplo, pero además también se refieren a este tema de funciones jurisdiccionales y administrativas del Tribunal Supremo Electoral y cómo fomentar la confianza en este sistema. Vamos a una pausa, volvemos. Quiero mostrarles a ustedes un cuadro que ha trabajado la misión de observadores de la Unión Europea también, que tiene que ver con una cantidad de recomendaciones. Decíamos, ellos han hecho 22 recomendaciones, enfatizamos más o menos en 4 de 6 que han presentado un comunicado, pero quiero mostrarles a ustedes un gráfico donde tiene que ver, por ejemplo, la recomendación específica que hacen en el tema del financiamiento. Dice la Unión Europea mejorar la capacidad del Tribunal Supremo Electoral para cumplir sus obligaciones de auditar la financiación política, incluida la publicidad en Internet, y adoptar sanciones adecuadas y proporcionales en caso de incumplimiento. En esta parte creo que es importante que nos entretengamos un poco en esto de la auditoría para la parte de la financiación política. Y quisiera comenzar con la experiencia en el caso de Perú, por ejemplo, Costa Rica, y luego entonces el doctor Portillo Cuadra que nos ilustre también en el caso nuestro por dónde debemos marchar. En el caso del Perú se tiene el Estado tiene dos tipos de financiamiento, el directo y el indirecto. El que ha funcionado hasta el anteaño pasado era el indirecto, desde el año 2004. Es decir, el Estado paga una franja de 5 minutos para cada partido en horarios estelares en el último mes de la campaña, o en los últimos 15 días de la campaña. Desde el año pasado, con una reforma que se tuvo, se permite ahora el financiamiento directo. Más o menos son 3,5 millones de dólares que se reparte a lo largo de 5 años a los partidos que alcanzaron representación en el Congreso. Básicamente el problema que tenemos es que no da instrumentos coercitivos a la OMPE para las sanciones. Por ejemplo, se sanciona cuando un partido excede el límite nosotros tenemos como medida la unidad impositiva tributaria, que más o menos son 60 unidades, serían más o menos $80.000 de financiamiento personal. Si se excede eso, se debe aplicar una multa de hasta 10 UITs. Bueno, no hay instrumento coercitivo, de tal manera que la OMPE viene cobrando una deuda a un partido desde hace 8 años, no la puede cobrar hasta ahora. Entonces, digamos que se necesita una legislación que prevea, digamos, faltas y diverso tipo de gravedad, con sanciones adecuadas, pero también capacidad para el organismo fiscalizador para aplicar dichas sanciones, ¿no? Perfecto. Y entonces, Alejandro, el caso de Costa Rica, siempre con la parte de financiamiento. Costa Rica reformó en buena medida o hizo ajustes a su sistema electoral en el año 2009, hace 10 años. Y uno de los ajustes notables fue el tema del reforzar los controles en torno al financiamiento
Y ahí, digamos, hubo un avance respecto del control del financiamiento de los partidos, el control de los gastos de los partidos, pero no logramos avanzar lo suficiente como para movernos hacia él o en la dirección del financiamiento indirecto. Digamos que dentro de las fortalezas del sistema costarricense está el hecho de que existe un control de cómo gastan los partidos el dinero público que es trasladado a ellos, lo cual es posible en buena medida porque el sistema costarricense funciona como un sistema de reembolso, es decir, los partidos primero gastan la plata con la que ellos logran fondearse y luego acuden al Tribunal Supremo de Elecciones para que les reembolse los gastos. El gran inconveniente o el problema que esto genera es que los partidos más grandes, que son los que tienen mejores y mayores posibilidades de acceso a recursos, son los que acaparan buena parte del financiamiento público directo. ¿Eso le introduce alguna distorsión entonces? Claro, porque digamos que eso genera distorsiones en la competencia, genera inequidad en la competencia. Por eso justamente uno de los grandes debe, en el cual el Tribunal Supremo de Elecciones ha estado de manera activa insistiendo sobre la necesidad de reformarlo, es el tema del financiamiento público indirecto y además, por ejemplo, de la dotación a los partidos de fondos no reembolsables, es decir, de montos no reembolsables en los cuales ellos no tengan necesariamente que garantizar o devolver el dinero, sino que simple y sencillamente el tribunal fiscalice su correcto empleo para que los partidos puedan visibilizar su oferta política, porque al fin y al cabo lo que interesa es que si todos podemos ir al restaurante, que todos podamos ver el menú, que todos estemos en el menú. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Y luego, nada más para terminar, la otra gran cuestión en la que se avanzó en 2009 fue en el tema del control del financiamiento de los partidos. Al tribunal se le dieron mejores y mayores herramientas, tanto de carácter, por ejemplo, tanto respecto a auditorías como de carácter coercitivo, para poder controlar la plata que entra a los partidos políticos. Si me permites un añadido, por favor. En el caso peruano estamos yendo, en lo que se refiere al financiamiento indirecto, estamos yendo hacia el modelo mexicano. Se ha aprobado el anteaño pasado una reforma, de tal manera que los partidos van a tener franja en radio y televisión financiada por el Estado y van a estar prohibidos de ellos mismos contratar la publicidad, porque eso la hace tremendamente inequitativa a una elección. Si unos tienen una bolsa grande, van a llenar la televisión de avisaje y el que no la tiene, pues va a desaparecer de la competencia casi. Sí. Entonces, en ese sentido, hay un buen futuro, digamos, para las elecciones generales próximas que serán en el 21. Ya, y bueno, en la elección pasada en nuestro país, elección presidencial, que Acción Ciudadana hizo toda la parte de monitoreo, ¿no, René? Y ahí ellos decían, bueno, que se estimaba, a partir de ese monitoreo se estimaba en publicidad 25.8 millones de dólares. Eso es el global, ¿no? Decía entonces la Unión Europea que es poco probable que multas pequeñas sean disuasorios en casos de donaciones ilegales, por ejemplo, en la parte de financiamiento. Bueno, mira, nosotros en el país tenemos financiamiento público, que es la famosa deuda política, y el financiamiento privado. Sí. Hemos avanzado en este tema en el sentido de que hemos establecido topes de aportes privados por partido político, por campaña. Y también hemos avanzado en el tema de transparentar. Es decir, cualquier ciudadano puede pedir al partido político quiénes son sus donantes, cuánto dieron y cuándo lo dieron. Esa es una forma de transparentar que me parece que ha avanzado. Pero aún así hay algunos vacíos que, por cierto, fueron detectados por la Sala de lo Constitucional en una sentencia que dictó, en donde el financiamiento privado de los partidos políticos debería de ser más exhaustivo, a tal punto que una de las probables reformas que debemos de impulsar es que dentro del Tribunal Supremo Electoral o del organismo de administración de las elecciones haya una unidad de control financiero a los partidos políticos. Porque este tema alguien pudiera decir de entrada, mire, no le creo que los partidos se autorregulen. No, esto es como ponerse una inyección, como que tú te la pongas, te va a doler, pero tenés que ponértela, porque si no te la pones, es que si no te la pones te morís, porque la gente lo que está pidiendo es transparencia. Entonces, creo que en este caso, como lo decía muy bien el doctor Quintanilla, yo tuve la oportunidad de conocer de cerca el modelo mexicano,
Y te digo, es tan exhaustivo el modelo mexicano de que se contabiliza, por ejemplo, si en un meeting un partido político ha comprado X botellas de agua y cuánto valen y a quiénes se las dieron y presentar la factura. ¿Y si es posible entrar en ese detalle, en esa minucia? Bueno, esa es una de las, digamos, de las críticas que se ve al modelo mexicano, es la exceso, digamos, rigurosidad en el planteamiento del gasto, pero también es cierto que se puede hacer. Y en el caso de la publicidad, una de las observaciones de la Unión Europea es que, por ejemplo, no se le da igualdad de condiciones a los partidos políticos y en el caso de los candidatos no partidarios no tienen acceso a publicidad del Estado. Que dicho sea de paso, y lo debo de decir con franqueza, nosotros sí tenemos una regulación para que los medios de comunicación del Estado den franjas a los partidos políticos. Pero debo de ser sincero, quienes han estado en el poder político no han permitido que esa regla se cumpla, desgraciadamente. Bueno, tenemos que hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, sí me interesa retomar esta parte, enfatizar más sobre el tema que tiene que ver con la reforma de la estructura o composición del Tribunal Supremo Electoral, que es la recomendación puntual también que hace la Unión Europea. Vamos a la pausa. Y entonces la Unión Europea recomienda, por ejemplo, en este tema de la reforma de la estructura o la composición del Tribunal Supremo Electoral para que participe el más amplio espectro posible de partes interesadas. René, rápidamente, porque sí me interesa también que nos expliquen nuestros amigos que están de visita acá un poco cuáles son las luces que se pueden dar. Ustedes lo decían temprano, ¿no? Que no se trata de calcar tal cual los modelos, cada quien va diseñando un poco sus modelos de acuerdo a sus necesidades y prioridades, pero hay como luces generales que son importantes retomarlas. Pero bueno, rápido entonces. Mira, el problema que existe de tener un modelo concentrado, por lo menos en El Salvador, es que recordad que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral son a propuesta de los partidos políticos. Correcto. Entonces, al final, resulta un poco complicado creer que seamos los mismos partidos políticos los que nos juzguemos a nosotros mismos. Jueces y partes. Somos jueces y partes. Entonces, en ese sentido, es que se habla de una bifurcación en el cual haya un organismo que, valga la redundancia, que organice las elecciones, que ese sí puede ser partidario, que sí debe estar integrado por miembros de partidos políticos, pero el otro, el que administra justicia, tiene que ser un ente imparcial que no esté vinculado al tema de partidos políticos. Y la otra cosa es que no solo se trata de una separación física, sino que se trata de una separación de funciones. Por ejemplo, tenemos que reforzar la Fiscalía Electoral. Por ejemplo, habríamos de pensar en crear un juzgado de lo electoral, en donde el juez esté, por ejemplo, nombrado con todos los criterios que se nombra un juez de lo penal, de lo civil, de lo laboral, etc. Y también tenemos que pensar, obviamente, en este instituto que esté conformado por los partidos políticos, en donde se ejerza una vigilancia. Cuando nació este modelo nuestro, dicen que un gran líder político que ya falleció de la izquierda, don Jorge Shafiq Handal, le preguntaron a él que por qué él preguntó, por cierto, a un peruano que fue ministro de Relaciones Exteriores, que formó parte de ¿cómo se llama?, de la subcomisión electoral de COPAS, que así se llamaba en ese tiempo, le preguntó que por qué los miembros de partidos políticos conformaban el Tribunal Supremo Electoral, y él dijo, lo que pasa es que los lobos se cuidan mejor entre ellos. ¿Por qué? Porque en ese momento imperaba la desconfianza, pero tenemos que dar un segundo paso, y ese segundo paso tiene que ser la independencia de un tribunal electoral especializado. Bueno, perfecto. Entonces, a la luz de Perú, Costa Rica, un poco cuáles son aquellos elementos importantes que se podrían retomar en nuestro país. Ustedes han llegado, mañana participan en un foro y han llegado, ¿no?, a compartir justamente la experiencia de cada uno de ustedes. Sí, bueno, en principio quería agradecer a la Asamblea Legislativa, al doctor Portillo por la invitación y al Instituto Republicano Internacional por haber permitido que conozca vuestro país y pueda de alguna manera transmitir la experiencia peruana, ¿no? Yo diría que la clave está para ganar, digamos, la confianza ciudadana, los funcionarios tienen que mostrar autonomía, tienen que mostrar apego a la ley y tienen que mostrar además un espíritu de colaboración con el resto de las instituciones. Ahí, digamos, todo puede estar en la ley, pero si el funcionario no está convencido
Si el funcionario, digamos, desconfía, la gente se va a dar cuenta. Entonces, creo que es importante que esas leyes no escritas de la democracia, como son el dejar que el que ganó las elecciones gobierne, ¿no es cierto? El que oposición, deba ganar legítimamente la confianza de la gente por mis posiciones, creo que son importantes a la hora de pensar en reformas. Y por otro lado, no hay que olvidar tampoco ese dicho de los médicos que dice que si una medicina está funcionando, pues no hay que cambiarla, ¿no? No hay que cambiar la dosis si algo está funcionando. Sí. Es un poco simplona la comparación, pero ustedes tienen un paciente muy complicado y para eso se necesita mucha sabiduría. Pero creo que lo que ustedes pueden enseñar a América Latina, y lo digo de todo corazón, es que ustedes vienen de un conflicto armado y han sabido resolver hasta ahora bien políticamente, han llegado a acuerdos y la institucionalidad está funcionando, y eso me parece que es un modelo para muchos países en América. Claro, pero centrado en una especie de agotamiento, ¿no? Así es, porque miren, después de la palabra amor, creo que la palabra democracia es la palabra más usada y más gastada. Yeah. Pero justamente creo que se trata de darle un nuevo contenido, sí, con la actitud y con el comportamiento, claro, ¿no? Excelente. Alejandro. Yo retomaría un par de ideas que ha expresado el doctor Quintanilla. Primero, el tema de que los acuerdos políticos surgen en buena medida y la democracia funciona en buena medida por unas reglas no escritas que tienen bastante que ver con la autocontención y la tolerancia mutua. Los actores tienen que dar el paso hacia la madurez para entender que hay un momento a partir del cual deben dejar la desconfianza de lado. Luego, el camino por el que decida transitar el Parlamento salvadoreño para ajustar la estructura de su organismo electoral debe valorar claramente la realidad del país, las realidades del país. A partir de ahí pueden encontrar un abanico de posibilidades para diseñar estos organismos que les permitan, por un lado, consolidar la función de administración de justicia, sí, electoral, y por otro lado fortalecer la tarea de administración y organización de elecciones. Digamos, las recetas o el menú de soluciones es amplio en América Latina. Sí. América Latina ha consolidado un modelo propio en esta cuestión, y ahí hay una variedad de ofertas entre las cuales pueden escoger. Pero en buena medida los actores políticos deberían transitar hacia la confianza mutua y hacia escenarios de, sí, autocontención. Perfecto. Rápidamente para cerrar, René, pero entonces para 2021 este país se estrenará con no sé si es muy pretencioso, un nuevo sistema electoral o reformas a profundidad. Mira, todos los partidos políticos que estamos representados en la Comisión de Reformas Electorales queremos dejarle al país, al final de esta legislatura, un sistema electoral moderno y confiable. Es probable que no terminemos todo el cimiento, sí, pero vamos a dejar los ladrillos que van a edificar un sistema electoral confiable, pero sobre todo un sistema electoral eficaz, en donde, perfecto, la población pueda confiar. Bueno, le mostramos entonces, mañana es la actividad en la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales que están haciendo esta invitación, es el foro público, ¿no?, hacia una reforma electoral integral donde estarán los dos ponentes que nos han acompañado esta noche. Interesante, ¿no? Ahí estará la actividad entonces en el Hotel Sheraton, 8:30 de la mañana, ¿no? Efectivamente. Bueno, excelente, se nos agotó el tiempo, así que quiero nada más que agradecerles a ustedes. Gracias, René, por estar con nosotros. Muchas gracias, William. Aprecio el espacio que nos has dado y los esperamos mañana en el evento, perfecto, público. Alejandro, es un gusto. Muchísimas gracias, William. Muy amable, muy gentil. Bueno, excelente. Nosotros entonces terminamos así, 8 en punto. Gracias porque nos acompañaron. Les invitamos a que se queden sin su permiso. Está convocado el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira. Buenas noches.